Día 15. Parábola del juicio final. Cuando llegó el final de los tiempos, millones y millones de personas fueron llevadas a una gran llanura para ser juzgadas ante el trono de Dios. Pero había muchos que empezaron a criticar a Dios. ¿Cómo puede juzgarnos? ¿Qué sabe Él del sufrimiento? Yo he sufrido hasta la muerte en un campo de concentración, decía una mujer judía. Pues a mí me han torturado y asesinado, solo por ser negro. Yo he sufrido toda mi vida sin compasión, decía un joven, y yo he pasado mi vida en la cárcel por un crimen que no cometí. Y así iban recriminando a Dios uno tras otro, y repetían, ¿qué puede saber Dios del sufrimiento si toda su vida la pasa feliz en el cielo? Entonces se reunieron unos cuantos de los más revoltosos y nombraron un representante para decirle a Dios que, antes de que los pudiese juzgar, debería él ser condenado a vivir en la tierra como una persona humana. Y decían, que nazca como un judío, que no se sepa dónde nació, que le den un trabajo difícil que hasta su familia lo crea loco y que sea entregado por sus más íntimos amigos, que sea perseguido y condenado por un juez cobarde y que sea torturado y asesinado para que sepa lo que es ser hombre y sufrir en esta tierra. Por todas partes había algunos que levantaban la voz en señal de aprobación. Cuando todos se callaron, apareció Cristo. Hubo un gran silencio. Nadie se atrevió a decir una sola palabra, porque de pronto todos se dieron cuenta de que Dios había aceptado sus condiciones y se había hecho hombre y había sido perseguido, torturado y asesinado. Él sí sabía de sufrimientos, no había abandonado a los que sufren, no había hecho como uno de ellos, y ahora los amaba con un amor especial. Por eso, después de largo silencio, todos sonrieron aliviados y aceptaron ser juzgados por Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar el juicio de Dios sobre ti? ¿Serás capaz de echarle en cara tus sufrimientos? ¿Los aceptarás y los ofrecerás con amor para ser otro Cristo en el mundo? Dios hace silencio, esperando tu respuesta. Él espera mucho de ti y cuenta contigo para la gran tarea de la salvación del mundo. Jesús es un hombre. Desde que Jesús sufrió y murió en la cruz, el sufrimiento tiene un nombre, Jesús. Él ha dado sentido al sufrimiento. Si Jesús no hubiera sufrido, quizás tendríamos derecho a rebelarnos contra un Dios que nos ha abandonado a nuestra suerte. Entonces, el dolor no tendría sentido o, al menos, no lo veríamos. Pero desde que vino Jesús al mundo, ha podido decirnos a cada uno, en el mundo habéis de padecer tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Pedro mismo, plenamente convencido, nos dice, alegraos en la medida en que participéis en los padecimientos de Cristo. Y San Pablo, por propia experiencia, nos dice, tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Jesús es el siervo de Yahvé, maltratado y sacrificado por los pecadores, de que nos habla Isaías. Y Jesús es Dios que sufre para enseñarnos a ofrecer nuestro dolor y darle así un sentido sobrenatural. Sí, el sufrimiento tiene ahora un nombre nuevo y ese nombre es Jesús. Jesús, por amor, sufrió por nosotros. Por eso, si tú estás sufriendo en este momento, Jesús te invita a seguirle. Te invita a ofrecerte junto con Él al Padre. Te invita a no desesperarte, sino a acompañarlo en su cruz para ser con Él Redentor del mundo. ¿Estás dispuesto a ofrecer tu dolor por amor a Jesús? Chiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares,
escribe en su libro El Grito: recuerdo la impresión que sentí en Jerusalén cuando en el Calvario me mostraron el hueco donde fue plantada la cruz de Jesús. Postrada en tierra, anonadada en adoración, de agradecimiento, se me ocurrió una sola idea. Si no hubiera existido esta cruz, todos nuestros dolores, los dolores de todos los hombres, no habrían tenido un nombre. Ahora comprendo por qué un autor dijo en cierta ocasión: el infierno es no poder decir Jesús jamás. Creo que quien no sea capaz de amar a Dios, quien no sea capaz de sufrir con Jesús, solo conseguirá desesperarse ante el dolor. Por eso nosotros, llenos de esperanza, en los momentos de dolor podemos decir como San Pablo: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Decía Carl Stem, famoso psiquiatra judío convertido, en su libro El Pilar de Fuego: hay algo de extraordinario en los padecimientos de Cristo. Por un lado, parecen contener todos los padecimientos humanos. Por otro, parecen necesitar ser completados por los padecimientos de cada individuo. Todos hemos presenciado escenas que aún llevamos como clavadas en la imaginación a causa de su horror. Un recuerdo que hace 18 años una noche tuve que informar a una madre, como médico interno de un hospital, de que su hijo único había muerto de una hemorragia después de la operación. Es una noticia terrible que comunicar, pero en un hospital esto se hace rutinariamente. Sin embargo, no sé por qué, tal vez a causa de su misma simplicidad, la escena es para mí inolvidable. La madre se quedó mirando el cadáver de su hijo y al cabo de unos instantes dijo sencillamente a su esposo: este es nuestro hijo. Me contó un pariente un caso ocurrido en Dachau. Un judío anciano, enfermo, acostumbraba a pasearse sostenido de los brazos por dos de sus hijos. Un día cayó muerto de un colapso. Un soldado de asalto hizo a un lado su cuerpo con el pie, diciendo en presencia de sus hijos: un judío menos, tanto mejor. Hemos visto personas bañadas con el sudor de la muerte, matrimonios separados que amenazaban a los hijos e hijos que odiaban a sus padres. Y sin embargo, hay que admitir que es Cristo mismo el que está presente en todos esos sufrimientos. Eran Él y su madre los que estaban en la sala del hospital la noche que murió aquel hijo. Fue su mismo cuerpo el que fue golpeado por el pie del soldado de asalto. Cuando dijo un judío menos, es Él el que se halla presente en la agonía y en las secretas humillaciones de tantos millones de pacientes. Este es un hecho básico, casi me atrevería a llamar científico, porque no tiene nada que ver con ninguna emoción. Es un axioma. Nos lo reveló el mismo Señor y la Iglesia nos lo está repitiendo siglo tras siglo. Este axioma lo tenía en el pensamiento Pascal, cuando dijo que Jesús está padeciendo aún en la cruz. El famoso escritor francés convertido André: el sufrimiento tiene un valor enorme. Si Cristo ha querido pasar por el sufrimiento, ha tenido buenas razones para ello. El sufrimiento nos abre al infinito, al mundo y a los otros. Es una acción positiva y no negativa. Es una actitud normal rechazar el sufrimiento. Cristo mismo en el huerto de los olivos dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero cuando el sufrimiento está ahí, hay que aceptarlo. El que sufre engendra la caridad y la compasión a su alrededor. Él es creador de amor y, en este sentido, es semejante a Dios. Es capaz de mejorar su entorno. Enfermo es Cristo Jesús, dice: yo estaba enfermo y me visitasteis. El sufrimiento nos abre a Dios y a su amor. Por eso digamos ahora con Jesús: Dios mío, pongo mi vida en tus manos con una confianza sin límites, porque yo confío en ti. Haz de mí lo que tú quieras.
Sea lo que sea, te doy las gracias porque te amo y confío en ti, porque tú eres mi Padre. Y ahora digamos a Jesús, y si es posible, cantando: Jesús, 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 Jesús. Jesús, te doy mi vida y también todo mi amor. Jesús, te doy mi mente, mi alegría y mi dolor. Jesús, te quiero mucho y llevo tu nombre dentro de mi corazón. La oración, mi experiencia del amor de Dios. Súplica a la Virgen para ser buen cristiano, de San Efrén. Santísima Señora, Madre de Dios, tú eres la más pura de alma y cuerpo, que vives más allá de toda pureza, de toda castidad, de toda virginidad, la única morada de toda la gracia del Espíritu Santo, que sobrepasas incomparablemente a las potencias espirituales en pureza, en santidad de alma y cuerpo. Mírame culpable, impuro, manchado en el alma y en el cuerpo por los vicios de mi vida, impura y llena de pecado. Purifica mi espíritu de sus pasiones, santifica y encamina mis pensamientos errantes y ciegos. Regula y dirige mis sentidos. Líbrame de la detestable e infame tiranía de las inclinaciones y pasiones impuras. Anula en mí el imperio de mi pecado. Da la sabiduría y el discernimiento a mi espíritu en tinieblas, miserable, para que me corrija de mis faltas y de mis caídas, y así, libre de las tinieblas del pecado, sea hallado digno de glorificarte, de cantarte libremente, verdadera Madre de la verdadera luz, Cristo Dios nuestro, pues solo con Él y por Él eres bendita y glorificada por toda criatura, invisible y visible, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.